Bueno, este es un tema así como de panorámica general del estudio de la memoria. Vamos a ver, pues a nivel histórico, los primeros estudios, cuáles son las diferencias entre estructuras, procesos y sistemas de memoria. Luego las memorias de larga duración, que eso es un apartado renombrado en este libro respecto al anterior. Y finalmente algunos datos sobre la memoria y la neurociencia, ¿vale? La biología. Bueno, la memoria es una función, como decíamos el otro día, básica para el desarrollo de la vida, ¿no? Si no, casi, pues, no sabremos ni a dónde tenemos que ir, ni cuál es ni reconoceríamos a las personas que nos rodean, ¿eh? Sin embargo, pues mucha gente, desde una perspectiva científica, se pregunta, ¿por qué recordamos? ¿Cómo son los procesos de la vida? ¿No? Y la memoria podríamos decir que es un proceso psicológico que permite mantener la información, ¿no? Mientras la estamos integrando. Lo que tú haces cuando estás escuchando la frase que te dice alguien, ¿no? Y mientras estás escuchando las últimas palabras sigues manteniendo las primeras, mientras lo puedes integrar, ¿no? Pues es esa. Nos permite retener en el tiempo información aprendida, ¿no? Y estas experiencias se transforman en representaciones internas. Visto desde un punto de vista un poquito más concreto, podríamos decir que es un proceso mental que codifica la información, que la transforma, la almacena y la recupera, ¿no? Y todo esto está realmente muy unido con el aprendizaje, con eso que llamamos que es aprender, ¿no? Y también la memoria tiene una relación directa con el lenguaje, ¿no? Porque es en el lenguaje donde como almacenamos el conocimiento sobre el mundo, sobre nuestra identidad, ¿no? Bueno. Ebbinghaus fue uno de los pioneros del estudio de la memoria. Y lo que hizo él, si recuerdas, es inventarse una tarea de laboratorio que era la de la repetición de las sílabas. Y dice que al principio, una vez que te las has aprendido, inmediatamente puedes recordar pues el 100%, pero pasado un tiempo, ¿no? A las 8 horas ya solamente podemos recordar el 40%. Esta caída en el recuerdo es muy acusada en las primeras horas, pero luego se suaviza. Y formula esta curva del olvido, que es, vamos, casi la firma, el sello de Ebbinghaus. ¿Vale? Dice también pues que todos los recuerdos que hemos tenido, de los que hemos sido conscientes en algún momento, están almacenados en alguna parte de nuestra memoria. Vale. Una de las aportaciones más importantes, como de los méritos, podríamos decir que tuvo Ebbinghaus, es llevarse el estudio de las funciones mentales superiores de la memoria al laboratorio. No es algo nada fácil, ¿eh? Y bueno, trabajó mucho con el aprendizaje de contenidos verbales, por ejemplo, las sílabas sin sentido. ¿Qué es lo que comprobó? Fíjate, yo creo que esta es una consideración muy interesante para los estudiantes, ¿no? Hay un mejor nivel de retención de estudio por la mañana que por la tarde, ¿no? Conviene más estudiar por la mañana que por la tarde, porque luego se retiene mejor, ¿eh? Quizá entonces nuestra mente está un poquito más descansada o fresca, ¿no? Y que aunque hayas aprendido y después y posteriormente hayas olvidado un material, reaprenderlo no es tan costoso la segunda vez como la primera, seguro, ¿eh? Este también es un mensaje de optimismo para cursar la asignatura. Pero en general esto se ve con cualquier tipo de experiencia o también con las memorias procedimentales. Si
cuando has aprendido a nadar, ¿no? Lo que cuesta aprender a nadar la primera vez no es lo mismo que volver a aprender a nadar la segunda vez, aunque hayas dejado de nadar un par de años, ¿no? Por alguna razón, ¿vale? Bueno. También él propone un modelo de memoria, dice que las representaciones de memoria tienen forma de imágenes, ¿no? Que cuando dos elementos ocurren juntos en el espacio o en el tiempo, se asocian, ¿no? En nuestra mente. Bien. Y que la mente construye representaciones mentales, ¿no? Como abstracciones de los elementos que utilizamos durante el aprendizaje, ¿no? Que estas serían, digamos, los elementos que maneja la mente, ¿eh? Estas representaciones mentales de lo que podemos hacer, de lo que es aprender, ¿no? O de lo que es, uno se hace una representación mental de lo que decíamos antes, pues este es un tema introductorio, este es un tema más sencillo, este es un tema que hace una visión panorámica ¿no? Y nos hacemos una representación de cada experiencia de aprendizaje, ¿no? Y luego resulta más sencillo partir de esa representación y llegar posteriormente al estímulo, a recordar. Casi es lo que hemos estado haciendo antes con las preguntas del examen, ¿no? Traer un poco la representación mental, ¿qué quiere decir esto, no? Y a partir de ahí poder llegar más a lo más concreto, a lo más específico. Bueno, la aportación de Bartlett es complementaria a la de Ebbinghaus. Bartlett le critica que realmente la aportación de Bartlett o el enfoque de los estudios de Bartlett está hecho en el laboratorio, da muchos datos, pero lo hace con contenidos que no suelen ser los que en la vida cotidiana maneja la mente humana, porque en la vida cotidiana la mente humana no estamos manejando sílabas sin sentido, ¿no? Decimos dux, till, no, pon, no, sino que utilizamos material que tiene sentido, ¿no? Y entonces él estudia la memoria en ambientes naturales. No cabe duda de que esto tiene como, digamos, mayor validez ecológica, pero luego es más difícil, digamos, atribuir o realizar hipótesis sobre esto, ¿no? Fíjate, hay otra cosa que señala Bartlett que también es muy importante para los estudiantes, para el estudio de cualquier asignatura. La comprensión tiene mucho que ver con el recuerdo de una información, ¿no? Es mucho más difícil que puedas recordar un evento si no lo has entendido bien. Esto pues cuadra, ¿no? Si no has entendido algo, es mucho más difícil que lo puedas reconocer o que lo puedas recordar para un examen si te estudias las cosas como un papagayo, ¿no? De hecho, ahora estoy yo trabajando en la consulta con un chico que tiene un problema de fracaso escolar, ¿no? Y cuando estamos analizando qué pasa con los exámenes y estamos trabajando con sus apuntes y dice, es que hay muchas cosas dice, que no lo va a entender bien, entonces me las aprendo de memoria. Digo, claro, pues eso ya es una apuesta a que si sumas eso, más la tensión del momento, más las preguntas que pueden ser difíciles, pues es mucho más fácil que te quedes en blanco si no llegas a comprender realmente qué es lo que estás estudiando, porque si no lo comprendes no te puedes hacer una representación mental, sino que únicamente te aprendes como una especie de cancioncilla o de Padre Nuestro que lo recitas, pero luego es mucho más difícil poder razonar sobre él si no lo has entendido, ¿no? Bueno, y lo que hace él es construir un material con significado, que son historias interesantes para recordar, que tienen un cierto significado, y luego lo que pide a las personas es que la repitan, que repitan de lo que se acuerdan. Por ejemplo, tenéis ahí en la página 43
pues ese texto de la guerra de los fantasmas, ¿no? Que casi podría ser como un pequeño cuento. Dice, una noche los dos jóvenes de Gulag bajaron al río a cazar focas. Estando allí se encontraron envueltos por la niebla y el silencio. Entonces oyeron gritos de guerra y pensaron, puede que se preparen para la guerra. Se marcharon a la orilla y se escondieron detrás de un árbol. Aparecieron canoas, escucharon los ruidos de los remos y comprobaron que una se dirigía hacia ellos. Los 5 hombres que venían en la canoa les dijeron, ¿qué pensáis? Deseamos que vengáis con nosotros. Vamos a remontar el río para luchar contra la gente, ¿no? Bueno, es una historia un poco peculiar, pero podría ser, ¿no?, una especie de cuento diseñado para luego pedirle a la gente que lo repita, medir, por ejemplo, cuáles son los datos que más fácilmente se olvidan, las omisiones, o cuáles son las racionalizaciones, ¿no?, los contenidos, porque ya veis que es una historia que también tiene como ciertos vacíos, ¿no? No nos cuenta todo. Y al no contar todo, ¿qué hace la mente? Pues racionalizar y conectar, ¿no?, cosas que quizá en la historia original no aparecen del todo claras, ¿no? O no tienen una conexión obvia. Observar también cómo la mente, cómo nuestros recuerdos transforman el contenido del texto original en información que nos resulta más familiar, ¿no? Pues igual en vez de canoa, nosotros podríamos decir barca, ¿no? Aunque la palabra barca nunca estaba ahí, pero nos resulta más familiar barca que canoa, ¿no? O igual en vez de gulag podríamos decir, no, pues de la Bardena, ¿no? Y cómo en las repeticiones aparecen temas dominantes alrededor de los cuales se organiza el resto de contenidos. Pues podría ser un tema dominante aquí el de la guerra, pero si hay alguien que no esté tan familiarizado con esas cosas y le guste más los temas de la juventud, pues podría organizarlo todo más alrededor de un fin de semana de unos jóvenes de las cosas que pasan alrededor de su vida de jóvenes, ¿no? Y fijaros qué conclusiones alcanza este hombre que son tan demoledoras para la buena fama de la memoria, ¿no? Porque dice, la precisión de los recuerdos es excepción y no la regla. Digamos que la forma general de la narración es más persistente. Captamos más como las formas generales. Cuando las historias se repiten mucho, se van como estereotipando la forma y los elementos, como recordando historias que están como más reducidas, que tienen, pues, por ejemplo, un contenido alrededor de la guerra y que había unas gentes, ¿no? Y poquito más, ¿no? Se van estereotipando. Estereotipando quiere decir como resumiendo. Cuando la reproducción es poco frecuente, entonces es más fácil que podamos omitir detalles y simplificar y transformar elementos en otros más importantes, ¿no? Probablemente no diremos canoa, sino que diremos barca. Es también muy importante, según los estudios de Bartlett, la influencia que tienen los aspectos afectivos. Es decir, no tiene nada que ver el recuerdo si estamos pensando en que es un contexto de guerra o si es un contexto de un fin de semana de pasarlo bien en el campo. Vale. Cuantas más veces se repiten los recuerdos, esto va asociado a una racionalización y a la reducción del material. Es decir, a que la historia encaja más bueno, esto es parecido a la estereotipación de la historia, ¿no? Cada vez los recuerdos son más reducidos, ¿no? Y al final terminamos contando así la historia esa de los jóvenes y las barcas,
No, ese que iba sobre jóvenes y barcas. ¿No? Y cómo la persona y la memoria tienen un papel activo no en el recuerdo, sino en la reconstrucción de la historia. Porque la memoria, más que recordar fielmente, lo que hace es reconstruir. A veces añade detalles que no estaban para darle una congruencia, ¿no? Una congruencia que sea coherente con el esquema de pensamiento de la persona, que es de lo que depende el recuerdo, dice Bartlett también, ¿no? Y si mi esquema de pensamiento es sobre la guerra, pues quizá pueda recordar más detalles que tienen que ver con la guerra, por ejemplo. Y señala Bartlett que el modelo de la memoria es un modelo que está guiado de arriba a abajo, top down. ¿Os suenan estos conceptos? ¿Sí también? Sí. Vale. Es decir, que es un modelo que está guiado por el significado o por esquemas, por tus esquemas propios, ¿no? Es decir, no recuerdas tanto lo que hay, sino lo que resulta relevante para ti, los significados que resultan relevantes, ¿no? A esto se refiere cuando hablamos de top-down. Bien. Otras aportaciones, otras visiones, pues han planteado la visión de la memoria como en diferentes estructuras, como en diferentes compartimentos, ¿no? Por ejemplo, William James hablaba de memoria primaria y secundaria, ¿no? La memoria primaria sería más la de a corto plazo, más consciente. La memoria secundaria sería una memoria más a largo plazo y más inconsciente, ¿no? Tú te sabes muchas cosas, sabéis muchas cosas de las que no somos conscientes, ¿no? Yo no soy consciente, si no lo hago, recuerdo de acordarme de qué es lo que he comido hoy. No voy todo el rato ahí acordándome de hoy he comido alubias y carne, alubias y carne, alubias y carne, ¿no? Pero sin embargo es un conocimiento que está ahí, dentro de la memoria a largo plazo. Otra propuesta, probablemente la más elaborada, ¿no? Una propuesta de referencia es la de Broadbent, ¿no? Que propone un modelo de estructuras también que participan en el procesamiento de la información con una función importante de filtro. Este es el modelo de Broadbent. Casi este sería como el modelo tipo, o el primer modelo estructural, el primer modelo sobre una visión estructural de la memoria, ¿no? ¿Qué es lo que dice este modelo? Pues que en los sentidos recibimos información desde fuera, a través de los sentidos, que esta información permanece durante unos instantes en una memoria sensorial, ¿no? En la cual podemos recordar las cosas que han sucedido inmediatamente. Y que de toda esa memoria sensorial, solamente alguna de esa información, tenéis aquí las 4 flechas, ¿no? Y en este filtro, solamente alguna de esa información pasa a la capacidad limitada de trabajo. Un almacén de capacidad limitada de trabajo. Aquí, en esta clase, hay mucha información, ¿no? Pero vuestras mentes ahora mismo la están filtrando y están quedándose solamente con algunas de esas informaciones y no estáis mirando a ver de qué marca de qué marca son los radiadores. Es información que también está aquí, pero la mente está filtrando, ¿no? Y a partir de ahí hay procesos internos que manejan esa información para luego poder dar una respuesta con los efectores, ¿no? Y poder dar una respuesta verbal o poder actuar de una manera congruente con esa escena. ¿Vale? Dice Broadbent que nuestros sistemas de
procesamiento de la información tienen una capacidad limitada, ¿no? No podemos procesar toda la información que entra por los sentidos, que podemos atender a un número limitado de estímulos y que el procesamiento es serial, ¿no? Que primero la información pasa por un paso de recibir la información, luego procesamos la información y después respondemos a la información. Y esto ocurre siempre de esta manera, ¿no? Primero recibimos la información, la codificamos, la procesamos y luego respondemos a ella. Sin embargo, otra visión diferente, no tanto centrada en cuántos almacenes de memoria hay, es una visión más centrada en los niveles de procesamiento de la información, que es la visión de Craig y Lockhart. Craig y Lockhart lo que plantean es que realmente la diferencia en la memoria humana es la profundidad en el procesamiento de la información, ¿no? Podemos hacer un procesamiento más superficial de la información, donde solamente nos quedamos, por ejemplo, con aspectos físicos de los estímulos, si es grande, si es pequeño, ¿no? Si es alargado o si es circular. O podemos hacer un nivel de más profundidad que requiere de más trabajo, de más tiempo, de más esfuerzo cognitivo, ¿no? Pero que nos permite hacer un análisis sobre el significado de lo que estamos viendo. Cuando estamos haciendo un análisis del significado, en más profundidad nos estamos preguntando por, oye, ¿y esto realmente, esto que estoy estudiando ahora que es nuevo, a qué se parece? ¿No? No sé, podríamos decir diferentes niveles de profundidad. Esto se puede estudiar de una manera más superficial, por ejemplo, simplemente aprendiéndote la cancioncilla. Craig y Lockhart, diferentes niveles de profundidad, ¿no? O puedes tratar de pensar en ello y tratar de entenderlo, no sé, pues plantear ahí un nivel superficial, que seguro que en vuestra mente está el concepto de superficial, y un nivel más profundo, ¿no? El nivel más superficial requiere de menos trabajo, sería como, no sé, como excavar, ¿no? Quedarte más superficialmente o cavar más profundo, ¿no? Y en el nivel más profundo requiere más procesamiento, ¿no? Requiere más esfuerzo y ahí nos interesamos por el significado, ¿no? Bueno, también se han diferenciado otros sistemas de memoria, ¿no? Por ejemplo, hablando de memorias implícitas y explícitas, ¿no? Las memorias explícitas serían ¿cuáles? Las conscientes, ¿no? Las que uno emplea cuando deliberadamente trata de, por ejemplo, memorizar un texto, ¿no? Y las implícitas, es que no son voluntarias, ¿no? Por ejemplo, aquí tenéis el caso de Henry Mnemonic, ¿no? Que podía, por ejemplo, pues aprender a manejar algo y luego no recordar haberlo aprendido, pero sin embargo, si le dabas unas tijeras, ¿no? Aunque él no hubiera recordado, o si le dabas un objeto que él hubiera aprendido a manejar, pues adaptaba la mano a lo que él había aprendido, aunque él no recordaba haberlo manejado anteriormente, ¿no? Luego esto te habla de que hay dos sistemas de memoria diferentes, ¿no? Bueno, hemos visto entonces estructuras, procesos y sistemas, ¿eh? Y nos saltamos a las memorias de larga duración. Esta, digamos, también que es una de las propiedades de la memoria humana, que tiene la larga duración.
Estas memorias de larga duración, digamos que tienen dos almacenes principales, o sistemas principales, un sistema de memoria declarativa con el que podemos aprender hechos, recordar hechos o recordar lo que sabemos sobre el mundo, ¿no? Estos serían las memorias semánticas, o recordar aspectos de nuestra propia vida, ¿no? Que serían las memorias episódicas. Y luego hay otra memoria que también podemos advertir que existe, que es la memoria sobre las habilidades, cómo se usan las cosas, ¿no? Que serían las memorias, como señalábamos antes, implícitas, o las memorias de destrezas motoras, las memorias que nos permiten aprender a andar en bicicleta, ¿no? Y los procesos de condicionamiento. Bien, esta es un poco la división que hace Squire, de memoria declarativa para los hechos, ¿no? Y memoria procedimental para las habilidades, ¿no? Motoras, cognitivas, ¿vale? Y en todas estas memorias están los procesos de codificación. Gracias. De codificación, que puede ser una codificación física o semántica, ¿no? ¿En qué te estás fijando de la escena? ¿En aspectos superficiales o estás preguntándote por el significado? En almacenamiento, ¿no? Porque el material organizado facilita el aprendizaje. Y en la recuperación, que está, ¿no? Afectada por este fenómeno del olvido. Bien. ¿Qué formas tenemos de evaluar la memoria a largo plazo? Pues a través de recuerdo libre, que es, por ejemplo, podría ser, dime en este momento cuáles son las calles que tú atraviesas para ir a tu casa, ¿no? Y que tú vayas trayendo a tu mente, ¿no? Primero esta, luego esta, luego esta y luego esta, ¿no? O recuerdo señalado, donde podríamos decir, esta calle forma parte del recorrido que haces a tu casa, que tú digas sí o no. O pruebas de reconocimiento, donde podríamos, primero, imaginaros, presentar una lista de palabras y luego preguntar, una segunda vez, ¿esta palabra estaba en la lista anterior, sí o no? ¿No? Bueno, y respecto a la neurociencia, pues no cabe duda de que en las últimas décadas esto ha sido como una especie de explosión, ¿no? Hay mucha investigación sobre neurociencia de todo, también sobre neurociencia de la memoria, ¿no? Por ejemplo, con técnicas como el electroencefalograma, ¿no? Este sería un casco donde cada uno de estos puntitos blancos está registrando paso de energía eléctrica, ¿no? Entonces, en función de cuáles son los electrodos que más energía eléctrica detectan, ¿no? En función de qué zonas, esto se trata de asociar con tareas, con diversas tareas, ¿no? Y a partir de aquí se pueden establecer hipótesis de relación entre procesos mentales y procesos cerebrales. Por ejemplo, cierto tipo de tarea, por ejemplo, tareas de reconocimiento básico de estímulos visuales pueden estimular más por regiones aquí occipitales, ¿no? Y también se sabe que tareas en las que hay un estímulo incongruente, por ejemplo, imaginaos que ponemos una figura con un pato y vamos pasando un pato, otro pato, otro pato, y en algún momento pasamos la figura de un pato, pero tiene cuerpo de pato y cabeza de elefante, ¿no? Pues en ese momento sabemos que son estas áreas más frontales las que se activan, ¿no? Podemos ligar
el reconocimiento o la relación que hay entre tareas de detección de lo erróneo o de lo ambiguo con la activación de algunas zonas cerebrales. Y digamos que hay como, hablando de pruebas de neuroimagen, 3 tipos de pruebas de neuroimagen. Las pruebas de neuroimagen estructural, funcional y de conectividad cerebral. Las pruebas de neuroimagen estructural lo que hacen es observar cómo es la forma del cerebro. Y por ejemplo, pues aquí tenéis un cerebro que tiene, ¿no?, aquí claramente una malformación que podría ser un tumor. Lo que estamos analizando es la forma del cerebro. También hay neuroimagen estructural que detecta, por ejemplo, estados de atrofia cerebral. Te encuentras con un cerebro o con algunas áreas cerebrales que son particularmente pequeñas para la edad del paciente, ¿no? Y aquí ya puedes establecer algunas hipótesis de atrofia. Sin embargo, la imagen funcional lo que hace es ver al cerebro mientras estamos haciendo alguna tarea y ver en qué zonas del cerebro, por ejemplo, se consume más glucosa o se consume más oxígeno. Y a partir de ahí tratar de establecer hipótesis, ¿no?, de activación, de patrones de activación cerebral en función del tipo de tarea que se realiza. Las pruebas de conectividad cerebral lo que hacen es estudiar la sustancia blanca. La sustancia blanca cerebral son, entre otras cosas, las fibras que conectan unas regiones con otras, ¿no? Y esto nos puede, aquí ya veis, por ejemplo, tenemos aquí las fibras de conexión antero-posterior del cerebro, ¿no?, de atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás. Las fibras de conexión córtico-subcorticales, ¿no?, de dentro del cerebro hacia afuera, ¿no?, y viceversa, ¿no? Bueno, y aquí también se pueden hacer análisis de alteraciones en la conectividad después de haber hecho algunas tareas, ¿no? Y establecer hipótesis de que las experiencias que tenemos a lo largo de la vida pueden alterar la conexión y el funcionamiento de algunos circuitos cerebrales o regiones cerebrales, ¿vale? Bueno, pues más o menos hasta aquí. ¿Alguna pregunta que queréis hacer?